Tengan muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Les invito una vez más, hermanos, a abrir sus Biblias, la palabra de Dios, que es el fundamento de la iglesia. En el capítulo 21 estaremos en esta mañana concluyendo, hermanos, este capítulo, versículos 33 a 46, en este sermón titulado El juicio del dueño de la viña. Dice así la palabra de Dios, que es, hermanos míos, inspirada, inerrante, autoritativa. Es toda suficiente, hermanos. Dice así la verdad de Dios. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Oremos, amados hermanos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu Hijo Jesús, alabado sea el Cordero Santo que fue inmolado para la salvación de todos aquellos que su fe ponen en ese nombre bendito, el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor, porque así, Señor mío, como en esta parábola vemos a este hombre dar todo a su viña, así, Señor, tú has dado todo a tu iglesia. Nada le hace falta, Señor. Nada has escatimado, Señor, de darle a tu pueblo. Todo lo tenemos a manos llenas, Señor. Bendito sea tu nombre por ello. Ayúdanos, Padre Santo, a ser diligentes labradores en tu viña. Ayúdanos a darte el fruto, Señor bendito, del que tú te agradas, Señor. No hay excusa, no hay pretexto, Señor, por lo cual nosotros no podamos darte el fruto, Señor, cuando nos lo has dado absolutamente todo. Señor bendito, que tu Hijo Jesucristo sea exaltado hoy, Señor, como cada vez, Señor, que se abre tu bendita palabra. Señor Padre, te damos las gracias, Señor, porque has puesto en esta iglesia, en Iglesia Bautista Trinidad, Señor, un vallado, un cercado. Has construido un lagar, Señor. Has puesto una torre y has dado palabra siempre, Señor, como bien habría nuestro hermano en esta mañana. Señor mío, que podamos trabajar para ti, Señor, honrosamente, produciendo el fruto que es para ti, Señor, porque tú eres el dueño. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hay momentos en la historia donde una sola decisión revela todo lo que hay dentro del corazón humano. Hay momentos donde el hombre no puede esconderse más detrás de sus palabras, no puede esconderse más detrás de una fachada religiosa, detrás de sus tradiciones. Finalmente llega el tiempo en que cada hombre
queda expuesto delante de Dios. Porque la pregunta más importante, hermanos míos, de la existencia humana no es simplemente ¿qué es lo que creemos? No es solamente ¿qué es lo que decimos? No es simplemente ¿qué es lo que confesamos? La pregunta más profunda, la pregunta que divide la historia, la pregunta, hermanos míos, que revela el destino eterno de cada alma es esta: ¿qué vas a hacer con el Rey Jesucristo? ¿Qué es lo que vas a hacer con la verdad revelada en la persona y obra del Señor Jesús? Desde el principio de la historia, el ser humano ha tenido, hermanos, un problema con la autoridad de Dios. Esa es la realidad. Y tenemos que empezar por reconocer que nuestros corazones se rebelan ante la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre quiere las bendiciones de Dios, pero rechaza el gobierno de Dios. El hombre quiere recibir lo que viene de la mano del Creador, pero rehúsa inclinarse delante del Creador. Queremos la vida que Él da, pero luchamos contra el Señor que la sostiene. Queremos sus beneficios, pero resistimos su reinado. Y esa rebelión, hermanos, ha atravesado generación tras generación desde que el hombre es hombre. Ha estado presente en cada época, ha estado presente en cada nación y más aún, hermanos, ha estado presente en cada corazón humano. Por lo tanto, el corazón de cada persona que está aquí sentada se rebela contra Dios. No quiere el gobierno de Dios. Quiere su propia ley, quiere ser autónomo, porque eso es lo que significa la autonomía, regirse por la propia ley, por la propia experiencia, la propia sabiduría, las propias decisiones, las opiniones humanas. El pecado, por lo tanto, no es simplemente cometer errores. El pecado, hermanos míos, en su esencia más profunda, es una declaración de independencia contra el Dios que nos creó. Queremos ser independientes de Dios. Queremos sacar a Dios de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras ciudades, de nuestras iglesias, de todos lugares le queremos sacar. La historia del mundo no es la historia del hombre buscando a Dios, hermanos. Es la historia que la Biblia nos revela como algo glorioso. La historia del mundo es la historia de Dios Santo viniendo al encuentro del hombre rebelde. Es la historia de un Dios paciente, amoroso, que nos llama. Es la historia de un Dios misericordioso que extiende su mano a pesar de que no queremos extender la mano nuestra para tomar la suya. Es la historia de un Dios justo que finalmente llega el punto en la historia en donde demanda una respuesta. Y esta mañana, hermanos, nos encontramos frente a una escena donde el Señor Jesucristo confronta algo mucho más profundo que una simple discusión teológica. Esto es mucho más que una diferencia religiosa. Aquí, hermanos míos, no estamos viendo solamente un intercambio de ideas. Lo que sucede entre Jesús y los fariseos no es solamente una diferencia de opiniones. Aquí, hermanos, contemplamos el choque de dos reinos. Aquí está el Rey eterno entrando en la escena humana y revelando lo que realmente hay en el corazón de todo ser humano. Porque llegará un día donde todas las fachadas caerán. Llegará un día, hermanos, en donde toda excusa será expuesta. Llegará un día donde cada ser humano estará delante del verdadero dueño de todas las cosas. Y en ese momento no habrá excusa que te exima. No habrá neutralidad, no habrá una tercera opinión. No podremos simplemente mirar a aquel rey desde lejos. No podremos simplemente hablar de ese rey. No bastará tener una opinión elevada de ese rey. No podremos simplemente tener una opinión acerca del rey. La pregunta será inevitable un día. La pregunta será: ¿qué hiciste con el Rey Jesucristo? ¿Qué hiciste con el Rey Jesús? ¿Te sometiste bajo su reinado o te rebelaste contra él? Hoy, hermanos, abrimos la palabra de Dios no solamente para escuchar una historia antigua, sino para ser confrontados por una realidad eterna. Porque cuando el Rey habla, hermanos, el corazón humano queda desnudo, queda expuesto. Y cuando el Rey demanda una respuesta y lo hace, nadie puede permanecer indiferente. Tendremos 3 puntos en esta mañana, hermanos. Veremos la generosidad del dueño. Versículos 33 a 36.
Después pasaremos a ver la gravedad del rechazo, versículos 37 a 41, y terminaremos con la gloria de la piedra angular, versículos 42 a 46. Empecemos entonces, hermanos, la generosidad del dueño, versículos 33 a 36. Aquí vemos, hermanos, la gracia que provee, la paciencia que persiste. El Señor Jesús abre con una frase que demanda nuestra atención total. El Señor Jesucristo dice a estos hombres que están ahí, recordemos, esta parábola está dirigida a los ancianos de Israel, al gran Sanedrín, a estos hombres religiosos de la élite de aquel momento que estaban a cargo de Israel. Y les dice, oíd otra parábola. Esto es así, hermanos, porque les recuerdo, el Señor Jesucristo ya había dicho una parábola antes. Había dicho la parábola de los dos hijos. ¿Por qué dijo el Señor la palabra de los dos hijos? Porque, hermanos míos, desde el versículo 23 del capítulo 21, la autoridad del Señor Jesús es cuestionada. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Con qué autoridad vienes tú, Jesús, a limpiar el templo? ¿Con qué autoridad tú, Jesús, en la semana de la Pascua te atreves a llegar al templo y a hacer lo que a ti te place? ¿Quién eres tú, Jesús? Es en ese contexto, hermanos míos, en donde los fariseos, en donde la clase religiosa demanda una explicación por parte de Jesús acerca de su autoridad, que el Señor dice primero la parábola de los dos hijos y ahora, hermanos míos, esta parábola acerca del dueño de la viña. No es casualidad entonces que él diga estas palabras. Acaba de contar la palabra de los dos hijos y en esa primera parábola él expuso la hipocresía de la incredulidad. La hipocresía de aquel hijo que dice, sí, Señor, sí, Padre, yo iré a hacer lo que tú me digas, y no hacerlo. Y también, hermanos, nos señala aquel hijo al cual primero se niega a obedecer a su padre y después dice, arrepentido, voy a hacer lo que él me dijo. Y pronuncia, hermano, ese tremendo veredicto contra los fariseos. Los publicanos y las rameras están entrando al reino mientras ustedes están quedando fuera. Y ahora les dice Jesús, escuchen esta otra parábola. Esta segunda parábola expone la profundidad criminal, hermanos míos, y asesino del rechazo deliberado en el corazón del hombre contra el Hijo de Dios. El Señor Jesús quiere que veamos, hermanos, el grado de perversidad a la que llega el corazón fuera de Cristo Jesús. El Señor Jesús quiere exponer el corazón de una persona que se niega a doblegarse ante la autoridad del Rey de Gloria, el Señor Jesucristo. Dice él, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cada detalle que el Señor Jesús incluye en esta parábola, hermanos míos, es deliberado. Tiene una función, tiene un porqué, tiene un propósito. Cada judío ahí, cada hombre que escuchó esta parábola de boca de Jesús en aquel tiempo, conocía perfectamente de qué estaba hablando Jesús. Reconoció de inmediato por qué Jesús decía lo que decía. Esta es una alusión directa, casi palabra por palabra, hermanos, al cántico de la viña, escrita en Isaías capítulo 5. En los versículos 1 y 2 de Isaías 5 leemos, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Era imposible, hermanos míos, que esta gente no pudiera entender que Jesús se refería a Isaías capítulo 5. Imposible. Y si uno sigue leyendo, hermanos, Dios hablando a través del profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel, he hecho todo por mi pueblo. Le he dado todo a Israel. No hay una sola cosa que yo no haya hecho por mi pueblo amado, por la viña que yo cerqué, por la viña a la cual le construí una torre, mi viña a la cual yo le puse un lagar. De hecho, en el versículo 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios habla a través de Isaías diciéndole al pueblo de Israel, ¿existe acaso una sola cosa que yo no le haya dado a mi pueblo?
Hay una sola cosa de lo cual yo les he privado. Todo se lo he dado a manos llenas. El Señor Jesús, hermanos, no está inventando una historia nueva. No se sacó de la manga esta historia porque la vio apropiada en ese momento, sino que toma la escritura que los mismos ancianos habían memorizado desde niños y la pone frente a sus rostros. La pone frente a sus oídos. De nuevo, no perdamos el punto. Quiere confrontar el corazón. Quiere abrir el corazón en dos y mostrar lo que hay ahí. Quiere mostrar que el problema de estos hombres no es que les hizo falta nada. El problema de estos hombres es el corazón, hermanos, y es exactamente la misma circunstancia y la misma situación hoy en nuestros días. No pensemos, hermanos, que porque esta parábola está dirigida a esos ancianos no tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. ¿Qué cosa no ha derramado el Señor a manos llenas sobre su iglesia? ¿Qué cosa no ha dado el Señor en abundancia a su pueblo? ¿De qué cosa nos ha privado el Señor que no necesitemos? Todo nos lo ha dado. Romanos capítulo 8 escribe Pablo: el que no escatimó a su único hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Hermanos míos, si el Señor quiere a través de esta parábola no solo confrontar y abrir y diagnosticar el corazón de estos ancianos, pero está escrita para nuestra edificación de tal manera, hermanos, que nos confronta y nos dice cómo está nuestro corazón. Porque el problema, hermanos, no es que haya falta algo, no es que nos falte una cosa. El problema, dice el Señor, está en tu corazón. Ese es el verdadero problema. Y por eso, hermanos míos, el Señor quiere exponer esto. Veamos los 3 actos de provisión de este dueño. Primero, cercó la viña, protección contra los animales y los ladrones. ¿Acaso el Señor no cuida de su iglesia? ¿Acaso el Señor, hermanos míos, a través de su palabra, a través de los otros hermanos, a través de lo que Él ha hecho, no está constantemente cuidando de su iglesia? Hermanos, una sola cosa tenemos que hacer para el cuidado de la iglesia, y es predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia la iglesia, cuida la iglesia. Queremos que se mantenga limpia, queremos que se mantenga, hermanos míos, en el camino que es correcto. Queremos que en la iglesia cada día se madure y se crezca en la convicción de vivir en una santidad que le agrada a Dios. La predicación fiel de la Escritura, profundamente, hermanos míos, esa convicción de que la palabra de Dios hará lo que ha sido mandada a hacer, debe estar en cada uno de nuestros corazones. Es así como se cuida la iglesia, es así como se cerca de un vallado. ¿Por qué, hermanos? Porque hay quienes no les gusta la predicación de la palabra. Hay quienes se rehúsan a escuchar la palabra de verdad. Y Dios hace una de 2 cosas con esa gente: o la convierte para que ame la palabra, o la saca de su iglesia porque no pertenece a ella. Y mientras la palabra de Dios sea predicada, veremos siempre ese vallado que ha cercado la viña del Señor. Veremos siempre, hermanos míos, que el Señor cuida, literalmente y constantemente cuida el bienestar y la salud de su pueblo. Además dice que cavó un lagar. Este hombre cavó un lagar ahí. Esta es la infraestructura para procesar el fruto. En aquellos tiempos, hermanos, en ese viñedo, en ese lugar donde se siembra la vid, la uva, cuando daba sus frutos se recolectaba y ahora tenía que ponerse en esta estructura parecida a una piscina grande en donde se amontonaba la uva y se pisoteaba. ¿Para qué? Para que entonces de esa manera se obtuviera el jugo. Además de obtener vino, habían muchos otros usos que se le daba a la viña. Hermanos, esto lo ha hecho el Señor ya y nos dice, así ha hecho el Señor desde siempre. Ha dado al pueblo todas las herramientas que se necesitan para hacer el trabajo que fue mandado a hacer. Hermanos, y eso es lo que tenemos hoy en día. Todo lo tenemos a disposición, las herramientas están puestas. El Señor ha prometido que ni las puertas del Hades podrán contra su iglesia. Y a veces, hermanos míos, no entendemos lo que decimos cuando decimos eso. Sabemos, obviamente, y se hace la idea en nuestra cabeza bien clara de que nada puede contra la iglesia. Absolutamente es verdad. Pero no es, hermanos míos, que la iglesia esté en modo de defensa y el reino de Dios esté atacando. Probablemente ese es el concepto que usted tiene acerca de cómo los 2 reinos están peleando. Pero no es lo que significa el texto cuando dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia.
Las puertas del Hades hacen una referencia a una gran fortaleza que ante el ataque que tiene, cierra sus grandes puertas. Es la iglesia que está avanzando, es la iglesia que está en modo ataque, es el reino de las tinieblas que está en modo defensa y cierra sus puertas para que la iglesia no entre. Y es ahí, en ese contexto, en donde el Señor dice: y esas puertas no pueden detener el avance de la iglesia. No hay fortaleza de Satanás, no hay fortaleza de las tinieblas que pueda detener el gran ejército que Dios ha levantado para ir y conquistar lo inconquistable por medios humanos. Todo le ha dado el Señor a su iglesia para ir y hacer la obra a la que ha sido encomendada. Hermanos, y el Señor está diciendo aquí, ahí está el lagar, ahí están los medios que necesitan para que, llegado el tiempo, el dueño venga a recibir sus frutos. Además, edificó una torre. Este es un puesto de vigilancia y refugio para los guardianes. Sí, hermanos míos, también hay atalayas en la iglesia. También hay atalayas en el pueblo de Dios. Hombres y mujeres que no tienen que ser, hermanos míos, personas que se paren desde un púlpito. Hombres y mujeres que constantemente guardan de sus familias, de sus hermanos, de su iglesia local. Están vigilantes ante cualquier cosa que pueda desviarse o salir mal, y están listos para poner manos a la obra, hermanos míos, y continuar la obra a la que han sido mandados. Este dueño, hermanos, no ha sido negligente. Este dueño, hermanos míos, ha sido exhaustivamente generoso en darle todo a su pueblo. Le entrega además, hermanos, a estos labradores todo lo necesario para que la viña prospere. Y luego, en un acto de profunda confianza, dice el texto que se fue lejos, que los dejó trabajando, que confió en ellos. No es un capataz que tenga que estar mirando a ver si están haciendo la obra o no. Él confía en aquellos hombres, basado en su generosidad y en su carácter. Les confía la viña a estos labradores y se va lejos. Él les confió la administración completa de la viña. Esta viña, hermanos, en aquel momento, en aquel tiempo, por supuesto, representa a la nación de Israel, que fue separada de entre todas las naciones de la tierra y dotada con la palabra de Dios, dotada con los profetas, con el sacerdocio, con el templo, con el pacto. Israel, hermanos míos, no carecía de nada que necesitara para que, venido el rey, pudiera presentar abundancia de fruto espiritual. Dios había hecho todo lo que correspondía hacer a un dueño generoso, bueno y perfecto. Lo que nos enseña, hermanos, que Dios nunca ha sido tacaño con su pueblo. Nunca ha tenido la mano corta o pequeña para no dar todo lo que es necesario. Cada bendición que recibimos hoy, entendamos esto, hermanos, fue plantada, cercada y edificada por la propia mano del dueño de la viña. Todo lo que tenemos hoy, piense espiritualmente hablando, todos los recursos que nosotros hoy disfrutamos como pueblo de Dios, desde este edificio, desde la Biblia que tiene en la mano, desde los recursos que están a la orden del día, todo lo que tenemos como iglesia para conocer la verdad, para crecer en la verdad, para practicar la verdad, para llevar la verdad, todo ha sido el propósito directo y personal del dueño de la viña, quien nos lo ha dado. ¿Por qué tiene la Biblia que tiene en las manos? ¿Por qué, hermanos míos, tenemos colección de Biblias de estudio en casa? ¿Porque trabajamos muy duro y tenemos el dinero para comprarlas? ¿Porque vivimos en este país en donde abundan los recursos? ¿Por qué razón? No nos confundamos, hermanos, aunque humanamente esas razones pueden ser ciertas. La realidad última es porque el dueño de la viña las ha provisto generosamente para los labradores de su viñedo. No es de gusto que tenemos lo que tenemos, hermanos. No es para aparentar una espiritualidad mayor. No es concurso con aquel hermano a ver quién consigue la última Biblia. Si no hemos entendido que todo lo que el Señor generosamente nos ha dado son los instrumentos para hacer la obra y Él espera fruto, hermanos, estamos ciertamente perdiendo el tiempo y no entendemos entonces de qué se trata la vida cristiana. Porque la vida cristiana consiste en su esencia en esto: servir al Dios de la viña, al que es el dueño de todas las cosas.
Pablo, hermanos míos, nos da ejemplo, así mismo como otros escritores del Nuevo Testamento, cuando inician sus cartas diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Él llegó a entender, a comprender, a abrazar la identidad que hace que Pablo sea Pablo. Él ya no era un fariseo más, él ya no era, hermanos míos, un judío. Él de todo eso, nos dice Pablo en la carta a los Filipenses, lo tuvo él por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Él había entendido que su identidad ahora radicaba en el hecho de que su amor por Cristo Jesús, su vida en Cristo Jesús, su servicio al Señor Jesús, todo era lo que definía quién era Él. Y entendiendo una vez la definición de su esencia, entonces no tenía problema con decir: esto es lo que tengo que hacer. Para esto es que el Señor me salvó. Mire ahora, hermanos, qué es lo que sucede en el versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, dice que a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro apedrearon. En el versículo 36 se nos dice que entonces este dueño dice: envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Aquí, hermanos, la parábola revela la historia entera del trato de Dios con Israel a través de los profetas. El dueño no exige nada más allá de lo que es justo. La viña es suya. Todo lo que hay en la viña es de él. Ahora viene por los frutos que le pertenecen. Dice el texto: para que recibiesen sus frutos. Énfasis en el sus, de él. Los frutos son suyos. Los frutos son del Señor. Los frutos son del dueño. Pero los labradores responden, hermano, no con negación, no con negociación directa. Hermanos, hacen algo que es mucho peor que negarse o que negociar. Responden con una escalada de violencia en contra de los siervos. A uno lo golpean, a otro lo matan, a otro lo apedrean. Y cuando el dueño, en un acto increíble de compasión y paciencia, envía, dice, más siervos, la respuesta es exactamente la misma. Dice el texto: hicieron con ellos lo mismo. Pensemos, hermanos míos, en Jeremías golpeado y puesto en el cepo, en Jeremías 22. Pensemos en Urías, el profeta, asesinado a espada por orden de Joacim, Jeremías capítulo 26, versículos 20 a 23. Pensemos en Zacarías, hijo de Joiada, apedreado en el atrio mismo del templo por orden del rey Joás, segunda de Crónicas capítulo 24, versículos 20 a 21. El patrón es, hermanos míos, exactamente el mismo. No es accidental, es algo histórico, documentado, repetido a lo largo de generaciones. El Señor Jesús, en el capítulo 26 de este mismo Evangelio de Mateo, describiría la ciudad de Israel como la ciudad que mata a sus profetas. Eso es lo que identificaba a este pueblo. Esto es, hermanos míos, lo que Israel hacía con los enviados de Dios a hablarles la verdad del Evangelio. Los mataban, los asesinaban, no les gustaba oír la verdad. Esto es, hermanos míos, la manera en que se escribe la historia de Israel. La historia de Israel está escrita con la sangre de los profetas. A veces, hermanos, tristemente, en nuestro tiempo, en nuestros medios, se ha intoxicado la iglesia, se ha intoxicado el evangelio con estas nuevas ideas judaizantes de que de alguna manera el pueblo falso de Israel que se tiene hoy es el pueblo del Antiguo Testamento. Aun si así fuera, que no lo es. ¿Por qué creemos que de alguna forma el hecho étnico de ser judío o la tradición de ser de Israel está por encima de la verdad de la iglesia? Eso es mentira. Es una gran mentira.
Y no solo es una gran mentira en el sentido, hermanos, de que lo que se dice es falso. Es una gran mentira porque el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, se caracterizó por su rebeldía contra Dios y por asesinar a cada uno de los siervos que el Señor mandaba, a cada uno de los profetas que el Señor daba a su pueblo para que fuera la luz de la esperanza cuando la verdad fuera predicada, cuando la palabra del Señor fuera expuesta a sus corazones. Ellos asesinaban a los profetas. Por eso Jesús dijo lo que dijo: Jerusalén, la ciudad que mata a sus profetas. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina a lo mejor su ciudad, la ciudad donde usted nació? Deben haber ciertas cosas que la caracterizan. Y por lo general, hermanos, hacemos un énfasis en aquellas cosas que son buenas de nuestra ciudad. La ciudad tal, conocida por sus bellas playas. O la ciudad tal donde, la comida de ese lugar, qué gastronomía se tiene. En fin, hermanos, podemos ir seleccionando diferentes características que identifican un lugar. ¿Qué es, repito, lo que identifica al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que identifica a la ciudad de Israel? Que eran asesinos de los profetas. Eso es lo que el Señor Jesús nos diría. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos que el Señor manda a sus siervos, es en un acto de compasión, de amor, de generosidad, de paciencia. Envía más siervos. Israel hace exactamente lo mismo. La paciencia deliberada de Dios, hermanos, es algo en lo que siempre podemos abrazarnos y confiar. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Como dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hermanos míos, no nos confundamos. La paciencia de Dios, la compasión de Dios, no significa de ninguna manera que Él apruebe tu rebeldía o apruebe tu pecado. La paciencia de Dios no es ignorancia de tus iniquidades. Es la antesala deliberada de tu arrepentimiento o de tu condenación. La paciencia de Dios está esperando una de dos cosas de ti. Sí, no enfoquemos de nuevo esto solo a aquellos hombres que estaban ese día ahí. Se trata de ti, de tu corazón, de tu alma. La paciencia de Dios está esperando una cosa de ti: o tu arrepentimiento genuino y sincero, o, hermano, todos aquellos que no están en Cristo, la condenación que les espera. Porque la paciencia de Dios, hermanos, está prefijada para una fecha. Él es lento para la ira, lo hemos dicho ya y es verdad. Pero lento no significa que nunca llegue. Llegará. Ese lento para la ira es tu oportunidad, es el periodo de gracia. Es el tiempo que tienes para arrepentirte. Mira cuánto tiempo ha pasado. Desde quizá cuando tuviste conciencia de las cosas santas, conciencia de que existe un evangelio, un Dios, un Cristo. Y los años van pasando. Y las décadas van pasando. ¿Y qué creemos? ¿Que somos eternos, hermanos? No lo somos. Por mucho que queramos escapar al gobierno de Dios, eso es imposible. ¿Tú decidiste cuándo nacer? ¿Tú decidiste que ibas a nacer? ¿Verdad que no? Tú naciste cuando Dios determinó que nacieras. Y no te preguntó ni el lugar, ni el cómo, ni la hora. Eso lo determinó Él. Del mismo modo está determinado el día que morirás. No te va a preguntar dónde, cuándo, cómo, ni por qué. ¿Y qué vas a hacer en ese día? ¿Qué vas a hacer en ese día cuando el Señor confronte tu alma, llame tu alma a su presencia y diga: todo el tiempo que te di, todo el tiempo que estuve pacientemente esperando tu arrepentimiento, todo el tiempo que estuve pacientemente esperando que entregaras tu corazón al gobierno de mi hijo, el rey, ¿qué hiciste? Es que yo no creía así. Es que yo no lo tenía claro. Es que yo no sabía.
es que había mucho trabajo. No valdrá ninguna de tus excusas delante de esto. Porque lo más importante, como dijimos en la introducción, es ¿qué vas a hacer con el Rey Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con Él? O te inclinas ante su señorío o te rebelas ante su autoridad. Pero no hay, hermano, punto medio en esto. Así que como iglesia debemos examinar nuestra propia ingratitud ante la generosidad del dueño de la viña. Tenemos, hermanos, Biblias de estudio, predicación expositiva, himnos bíblicos, discipulado, conferencias, acceso a recursos digitales, devocional familiar, tarde de oración, comunión con los demás hermanos. Tenemos todo. La pregunta es, ¿estamos produciendo el fruto que corresponde a tanta provisión? ¿Estás viviendo, hermano mío, hermana mía, como labrador que da por sentado lo que el dueño plantó con su sangre? ¿O estás siendo diligente, obediente al Rey para hacer aquello para lo cual da todo lo que te ha dado? Si hoy sigues con vida, hermano, hermana, si esta mañana escuchas otra predicación más, si esta mañana abriste la Escritura y estuviste en ella, si el Señor lleva hasta tus oídos la palabra de alguno u otro modo, eso no es casualidad. Es la misma paciencia que envió siervo tras siervo al pueblo de Israel. Siervo tras siervo para que escuches la verdad. Siervo tras siervo para que creas el evangelio. Así que no la desprecies, no la desperdicies. La gracia que disfrutas hoy es exactamente el tiempo que Dios te concede antes de llamarte a rendir cuentas. Antes de que te diga, ¿dónde están los frutos que debiste producir para mí? Y esto no tiene que ver, hermano mío, con ser cristiano o no. Todo ser humano, aún inconverso, debe presentar a Dios los frutos. Porque Él es el dueño de la vida aún del inconverso. El inconverso cree que se gobierna solo, que es autónomo, que es independiente. No lo es. Su vida no es suya, le pertenece a Dios. Él se la dio y Él se la quita cuando Él quiere. Así que, hermanos, llevemos esto a nuestro corazón y preguntémonos si estamos produciendo los frutos que a Él le agradan. Punto número 2 en esta mañana, la gravedad del rechazo. Aquí vemos, hermanos, la codicia que escala hasta el deicidio. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la palabra deicidio? Hermanos, es el intento del corazón del hombre en su rebeldía de asesinar a Dios. Así como homicidio significa el asesinato de un hombre, deicidio significa el asesinato de Dios. Fue aquel filósofo alemán de nombre Friedrich Nietzsche que declaró con total perversidad y audacia: Dios ha muerto. Pero resulta, hermanos míos, que Friedrich Nietzsche está muerto hoy y Dios está vivo. Resulta que se equivocó. Hermanos, pero esto es lo que desea el corazón de cada hombre. Llegamos ahora al centro teológico de esta parábola, hermanos. Y aquí es donde la temperatura del texto sube hasta lo más alto. Lo que hasta ahora era rechazo de esos mensajeros que enviaba el dueño de la viña. Vemos entonces en estos versículos el asesinato deliberado y calculado del hijo mismo del dueño de la viña. Dice el versículo 37, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Note de nuevo el corazón, el carácter de este hombre. Está haciendo hasta lo imposible para meter en razón, hacer entrar en razón a estos hombres. Bueno, tal vez son mis siervos que no lo han hecho bien. Bueno, tal vez es que he mandado siervos, pero los han desconocido. Al que no pueden desconocer y al que seguramente tendrán respeto, dice el dueño, es a mi hijo, a mi heredero. A él le tendrán respeto. Seguramente cuando él llegue, entonces se arrepentirán y presentarán los frutos que necesito. Y la palabra finalmente, hermanos, carga todo el peso de la historia de la redención. Después de los siervos, después de los profetas, después de siglos de paciencia divina, el dueño hace algo categóricamente distinto. Ya no envía a uno de sus empleados, ya no envía a un representante,
Finalmente, esto es lo último que va a hacer el Señor. Después de esto no hay nada más. Finalmente, este es el fin de su paciencia. Este es el acto más grande de compasión ante estos hombres que han asesinado a todos los empleados, a todos los representantes, a todos los heraldos, a todos los siervos del dueño. El dueño está en todo su derecho de ir y acabar con estos labradores. Sin embargo, hay una última cosa que él hará, y es enviar a su hijo para que le tengan respeto. Ya no envía a un representante, envía a su propio hijo. El Señor Jesús se está identificando a sí mismo frente a frente ante los principales sacerdotes y los fariseos como el hijo del dueño de la viña. Él está diciendo, yo soy el hijo del dueño. Él está diciendo, yo soy el hijo de aquel que es dueño de todas las cosas. Yo soy el Hijo de Dios encarnado. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Lucas capítulo 20, hermanos, nos narra la historia paralela, el pasaje paralelo. En el versículo 13 dice, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Y escuche qué es lo que dice Lucas. Lucas registra, enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Esas palabras, hermanos, que Lucas registra, enviaré a mi hijo amado, nos recuerdan la voz que tronó desde el cielo, hermanos, el día en que Jesús se bautizó. Y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Recordemos que ese grupo de ancianos estuvo presente en ese momento. El Señor Jesús está diciendo, les recuerdo la voz desde el cielo que dijo que yo soy el Hijo. Yo soy el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, el Dios vivo que se ha hecho hombre. Y estoy delante de ustedes con toda la autoridad que mi Padre me ha dado por ser yo el Hijo del dueño de la viña. De tal manera, hermanos, que esta parábola contiene una de las afirmaciones de autoidentidad mesiánica más claras que pronunció el Señor Jesús usando esta parábola. Él no dice abiertamente, yo soy el Hijo de Dios ante sus enemigos, porque eso habría adelantado su arresto antes del tiempo señalado por el Padre. Pero la estructura de la parábola, hermanos, lo declara sin ninguna ambigüedad para quien tiene oídos para oír. Jesús se declara el Hijo de Dios delante de ellos. Y note algo muy importante aquí. Esto es extremadamente importante, hermanos. Note que el texto no dice, voy a enviar a uno de mis hijos. Dice, voy a enviar a mi hijo. Hay una gran diferencia y un tremendo contraste entre muchos profetas y un solo hijo. Muchos empleados y un solo heredero. Muchos siervos, pero solo uno, hermanos míos, que es el legítimo dueño como hijo y heredero que es del Padre. Porque el Señor Jesús es único. Porque el Señor Jesucristo es incomparable, no hay otro como Él. El Señor solo tiene un hijo. Y ese es Jesucristo. No hay ningún otro que sea como Él. De hecho, su Hijo es igual a Él en todas las cosas. Es eterno como Él, perfecto como Él, divino como Él. Él es el extraordinario y sin defecto, hermanos. Jesucristo es el sin mancha. Él es el único, es incomparable, es espléndido, es perfecto, Él es magnífico, Él es el excepcional, el inmejorable, el insuperable, el que no tiene pecado, el sin mancha, el hermoso, el lleno de gracia, el compasivo, el dueño de todas las cosas, el rey del universo, el que está sentado en el trono, el Salvador, el Mesías. Es solo Jesucristo. No hay otro como Él. Eso es lo que está diciéndonos aquí esta parábola. Después del desfile completo de todos los profetas, de todos los siervos, de todos los empleados, de todos los representantes, finalmente Dios Padre manda a su único Hijo, con toda la autoridad y con todas las características de la persona del Padre mismo.
El Señor Jesús no es un profeta más en la lista, hermanos. Él es el Hijo, que es de una categoría absolutamente distinta de nadie más. Y el tratarlo como uno más entre muchos es la primera forma de blasfemia en el corazón del hombre. ¿Quién crees tú que Cristo es? ¿Quién crees tú? Es una pregunta, hermano mío, directa. Tú que estás aquí sentado, responde esto delante de Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién crees tú que es Cristo? ¿Un profeta más? ¿Un iluminado? ¿Un gran maestro? ¿Un revolucionario del amor? ¿Quién crees que es Jesucristo? Si tu respuesta es menos que el Dios encarnado, el Mesías prometido, el Hijo de Dios entre nosotros, Emmanuel, si es menos que eso, darás cuentas por tratar al único Hijo de Dios, al unigénito de Dios, como uno más en la larga lista de profetas que fueron mandados. Y miren ahora, hermanos, en el versículo 38 lo siguiente. Mas los labradores, después de haber recibido finalmente la revelación plena de la verdad, después de haber recibido, hermano mío, el corazón mismo del Padre en su Hijo, aquel hermano que nos ha traído todas las cosas, toda bendición espiritual en los lugares celestiales han sido dadas a la iglesia, a todo aquel que crea, a todo cristiano en Jesucristo. Hermano, Dios no nos da bendiciones como cosas que de pronto son, toma esto, hijo, y después un día toma esto, otro, aquello, y después, ¿qué te parece si te bendigo con esto? No, hermano, no es así. Las bendiciones del Señor, todas las bendiciones espirituales del Señor, de Dios Padre, han sido encapsuladas, concentradas, puestas todas juntas, y han sido, hermano mío, regaladas en el corazón de Jesús. Se nos dio a Jesucristo y con Él todas las cosas. Fuera de Cristo no hay nada que uno pueda obtener, porque todo ha sido puesto en la persona y obra de Jesucristo. No podemos encontrar una bendición fuera de Cristo, porque no hay nada más fuera de Cristo. Todo ha sido puesto en Él. Perdemos el tiempo, hermanos, cuando creemos que podemos encontrar alguna cosa fuera de Cristo. No existe. Dios Padre tomó todo, lo puso en su Hijo y nos dio a su Hijo. ¿Qué buscas fuera de Cristo? No hay nada. Muchos creen que pueden encontrar algo fuera de Cristo, y cuando obtienen aquel algo, entonces están listos para tener un poco de Jesús. Hermanos, qué tremendo engaño y qué condenación tan grande espera. Porque no existe eso. Nada que esté fuera de Cristo, hermanos, vale la pena. Porque todo aquello que es bendito, todo aquello que es santo, todo aquello que es de bendición espiritual, está todo contenido en el corazón de Jesucristo. Y Él se dio a sí mismo para que en Él no nos haga falta absolutamente nada. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dice el versículo 38, dijeron entre sí, este es el heredero. Note inmediatamente cómo estos hombres reconocen quién es. No es falta de conocimiento, no es que no sabían quién era Él, no es que se estaban cuestionando quién será este que han mandado. Inmediatamente identifican quién es este que ha llegado. Oh, este no es un profeta más, este no es un empleado más, este no es un siervo más, este es el heredero y dueño de esta viña. Eso es lo que Él es. Y dicen entre ellos, venid. La idea es, vengan, juntémonos, hagamos un plan. Hagamos un plan porque el heredero está aquí. El dueño de esta viña ha llegado, así que vamos a hacer algo. ¿Y qué es ese algo que dice el texto que estos hombres hacen? Matémosle y apoderémonos de su heredad. Esto es deliberado. Esto no es una confusión. Esto no es que están en un error. No es que se equivocaron. Es un plan directo y deliberado para apoderarse de algo que no es de ellos. Cuando identifican que aquel que está entre ellos es el heredero de la viña, ellos dicen, no vamos a soltar esta viña. Pero si matamos el heredero, la viña será nuestra. Y tomándole, dice el versículo 39, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto es lo que hicieron estos hombres, hermano.
Y detengámonos aquí por un momento, porque este es el versículo que expone la verdadera naturaleza del pecado humano sin ningún tipo de maquillaje religioso. Esto es lo que busca todo hombre, toda alma, todo ser humano sin Cristo. Esto es lo que busca: apoderarse de la viña y hacerse de ella cuando no le pertenece. Y para ello tiene que asesinar al heredero, tiene que matar al Dios que es dueño de todas las cosas. Hubo una estrategia, hermanos, hubo un plan consciente con un objetivo claramente articulado. Apoderémonos de su heredad. El pecado humano, hermanos, siempre opera bajo esta misma lógica perversa. El pecado humano, el pecado del corazón de cada ser humano opera, funciona, actúa bajo esta lógica que el Señor Jesús a través de esta parábola expone en el corazón de estos hombres. El ser humano sin Cristo cree que eliminando a Dios de la ecuación, ahora queda libre para poseer lo que en realidad es de Dios. Quitemos a Dios del trono, dice el corazón caído, y el trono será nuestro. Hermanos, vemos claramente cómo la rebelión satánica en el jardín de Edén sigue enraizada en la profundidad del alma y el corazón del hombre sin Cristo. ¿Qué dijo Satanás cuando se rebeló? Voy a sacar a Dios de ese trono para que el trono sea mío. Y desde entonces, como dije, cada ser humano que nace fuera de Cristo, sin nacer de nuevo, sin creer en Jesús, sin arrepentirse de su pecado, sin venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe para ser transformado, para que sea transformado desde dentro, con un corazón nuevo, lavado por la sangre de Cristo, con el Espíritu de Dios ahora morando en él. Cada pecador sin Cristo quiere exactamente lo mismo. Charles Spurgeon dice lo siguiente al respecto de este versículo: el pecado del hombre nunca es simplemente ignorar a Dios. Es, en su raíz más profunda, el deseo de asesinarlo para poder gobernar en su lugar. Pero el trono, hermanos, nunca queda vacío. Nunca podremos sacar a Dios de ahí. Los esfuerzos son inútiles, los intentos son vanos. Y usted puede estar pensando, no, yo conozco gente que no hace eso. Yo conozco gente inconversa. O quizá está pensando que usted, que no está en Cristo, si está aquí sentado y nunca ha puesto su fe en Jesús, nunca ha nacido de nuevo, nunca se ha rendido al Señor, piensa, no, yo no quiero sacar a Dios del trono. Te repito, vamos a comenzar solo con tu vida. ¿De quién es tu vida? Esa es la viña que Dios te ha dado. Y todo el tiempo que has vivido, el Señor ha estado esperando el fruto. ¿Dónde está? Pero estando sin Cristo, crees que puedes gobernar tu vida, que tu vida es tuya, que tus decisiones te pertenecen, que tú eres libre de tomar tus opiniones acerca de las cosas, que puedes hacer las cosas como a ti te gustan, como a ti te placen, como a ti te convengan. No es así. Por amor a tu alma te digo una cosa, no es así. El dueño de tu vida es Dios y debes darle los frutos al dueño de tu vida. Cuando tú operas, actúas, funcionas desde el entendimiento de que tu vida es tuya, estás haciendo exactamente lo mismo que estos labradores malvados están haciendo con la viña que no les pertenece. Y cuando se te presenta claramente, directamente el evangelio que te salva, el evangelio que te dice, no, ven a Cristo, no seas un labrador malvado, ven y entrega tu vida al Señor Jesucristo, tus esfuerzos, tu mente, tus talentos, tus pasiones, tus energías, todo, entrégalo al Señor Jesucristo para producir los frutos que a Él le agradan. Tú dices, no, esta viña va a ser mía. Y si tengo que sacar al dueño y asesinarlo allá afuera, lo voy a hacer, pero no rendiré mi vida a Cristo. Yo tomaré mis decisiones, yo haré lo que a mí me plazca, yo haré lo que a mí me guste, porque por algo me esfuerzo en mi vida. ¿Te das cuenta del problema?
El problema viene de presuponer que tu vida es tuya. Como estos hombres presuponen, espera, pero no la viña era nuestra. No, resulta que no, que hay un dueño. ¿Qué problema? Pues matemos al dueño y la viña será nuestra. Eso es exactamente, repito, todo aquel que no está en Cristo está intentando luchar contra el hijo heredero de la viña. Está luchando con acallar la voz del hijo, con acallar la verdad que ilumina el corazón y que dice, no, tu vida no es tuya. Por eso es que un día te la van a pedir. Por eso es que un día vendrá el dueño de la viña a reclamar sus frutos, a reclamar lo que es suyo, a pedir su viña, porque es de él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad crees que vas a pelear contra el hijo del dueño? ¿Que vas a pelear contra el heredero legítimo de la viña y que vas a ganar? Todo ser humano que lo ha intentado desde que el hombre es hombre ha fracasado. ¿Crees tú que vas a ser el que lo logrará? ¿Crees tú que tienes el poder, la fuerza, la inteligencia o sabiduría para levantarte y mover el puño en la cara de Dios y decirle, esta viña es mía y te lo voy a demostrar? No, nadie ha podido hacer eso. Más bien, cuando empiezan a darse cuenta, sea por una enfermedad, sea por años de vejez, sea por ese dolorcito que apareció por ahí, el terror invade al hombre porque sabe que en cualquier momento morirá. Sabe que en cualquier momento dará cuentas. Y en lugar, hermanos míos, de correr al Señor de la viña y postrarse y pedirle perdón para que en ese perdón que le ofrece obtengamos vida eterna y la resurrección de este cuerpo un día, empezamos a correr a ver qué médico nos ayuda. Empezamos a hacer obras buenas como si nuestras obras nos pudieran salvar. Empezamos a portarnos mejor para ver si Dios tiene misericordia de que ahora, portándome bien, seguro, Él cambiará de opinión. No has entendido el problema. El problema es que la viña no es tuya. Ese es el problema. Dale al dueño de la viña lo que le pertenece por derecho. ¿Qué pensarías tú, porque estas cosas ocurren, de un hombre? Vamos a tratar de tomar el mismo ejemplo de la parábola en términos un poco más cotidianos, que tiene una casa y la da en renta. A lo mejor tú tienes una casita ahí en tu país y la tienes en renta y aquí pues de alguna manera te ayudas y lo que sea. ¿Y qué pensarías de un inquilino que entra a esa casa y un día dice, no le vamos a pagar más la renta y que me saquen de aquí? ¿No es cierto que es un problema? Y uno dice, ¿cómo hay gente así? ¿Cómo hay gente que puede hacer esas cosas? Invadir una casa que no es suya. Oye, ¿y la renta? Y te dan largas y no te contestan. Cuando te das cuenta, esta gente ya se apoderó de mi casa. Y sácala de ahí. Sácala de ahí. A ver cómo. ¿Y no te das cuenta que ese hombre eres tú? ¿No te das cuenta que tú actúas exactamente igual? Que la vida te la ha dado Dios y te dice, vive la vida que te he dado. Cuando yo venga, quiero la renta. Y tú le dices, no te voy a dar nada y me la voy a quedar viviendo porque ahora es mía. Ese eres tú. Eres tú si eres inconverso, no quieres darle a Cristo Jesús lo que le pertenece, no quieres darle al Señor y dueño legítimo de lo que es de Él, lo que a Él pertenece. El Señor Jesús, hermanos, sería ejecutado fuera de los muros de Jerusalén. Justo como Él está diciendo en esta parábola, que le echaron fuera de la viña y le mataron. Él sería ejecutado ahí. Hebreos capítulo 13, versículo 12 nos lo dice de esta manera. Por lo cual también el Señor Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Se refiere a la puerta de la ciudad. La cruz, hermanos, no fue accidental. La cruz, hermanos míos, no fue un evento histórico improvisado por las circunstancias políticas del momento. Oh, no. Fue exactamente lo que esta parábola predijo. Fue exactamente lo que días antes que ocurriera, el Señor profetizó con esta parábola a estos hombres, con una exactitud que solo Dios mismo podría pronunciar de antemano. Mire el veredicto ahora en versículo 40. Dice lo siguiente:
Cuando venga pues el Señor de la viña, dice el Señor Jesús, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué piensa que hará? ¿Qué piensa usted que hará este dueño al que le han matado todos los empleados que envió, todos los representantes que mandó, todos los profetas? El versículo 41, le dijeron. ¿Quiénes le dijeron? Estos hombres, estos ancianos. Ellos están entendiendo. Jesús empieza a hablarles, Jesús empieza a contarles esta parábola y les pregunta, a ver, díganme ustedes, ¿qué le va a hacer el dueño de la viña a estos labradores cuando él llegue? Estos hombres, hermanos míos, no son tontos. No solo no son tontos, recuerde que no están solos ahí. Alrededor de esta discusión, de este enfrentamiento, de esta confrontación, hay un montón de gente, hay un montón de personas. No van a contestar una tontería para parecer que no entienden las cosas como si estuvieran retrasados. No, hermanos. Ellos dan la respuesta que todo el pueblo sabe que en ese tiempo un hombre haría. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta es, hermanos míos, una de las enseñanzas, de los modelos, de las estrategias pedagógicas más brillantes que vemos en la Escritura. Él no pronuncia el veredicto, ¿se da cuenta? No es Jesús pronunciando este veredicto. Lo que hace, hermanos míos, es una pregunta retórica que le obliga al oyente, en este caso a los ancianos, a aplicar su propio sentido innato de justicia a una respuesta que sea lógica. Y esa respuesta, hermanos, no solo fue absolutamente correcta, sino fue absolutamente condenatoria contra ellos mismos. El Señor Jesús está forzando a los oyentes a pronunciar su propio juicio. Es lo mismo que hizo el profeta Natán cuando habló con David. Y le dijo, oye David, ven acá. Fíjate que te voy a contar una historia. Hay un hombre que tenía una pobre ovejita chiquita, un hombre muy pobre. Y había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Y en necesidad de una, pues el hombre rico engañó al pobre y le mató a la oveja. La disfrutó. Teniendo él tanto. ¿Qué tú crees, David? ¿Qué tú crees que debemos hacer con ese hombre? Inmediatamente David dijo, ese hombre merece la muerte. Inmediatamente Natán le dijo, ese hombre eres tú, David. Qué fácil es, hermanos, juzgar a otros. Pero cuánto nos cuesta juzgarnos objetivamente a nosotros mismos. Por lo cual, es una maestría pedagógica el hecho de que en una parábola se le pregunta al hombre, ¿qué tú crees de esto? Y ellos en libertad dicen, esos labradores tienen que ser asesinados sin piedad. Se les debe quitar esa viña y dárselo a unos que sí la trabajen. Así es. De hecho, hermanos míos, nos dice tanto Marcos como Lucas en sus pasajes paralelos que Jesús les confirma la respuesta. La respuesta la dan ellos. Lucas nos dice por su lado, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Marcos dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Estas son las palabras que Jesús dice después de que, según Mateo, ellos mismos responden la pregunta. Además, hermanos míos, lo que nos dice Lucas también es que ellos contestaron después de que Jesús confirma la respuesta. Dios nos libre, les dice. Están diciendo, Dios no haría eso con nosotros, Dios nos librará. Ellos no querían reconocer, hermanos, que el Señor Jesús claramente les estaba declarando el fin de su religión, la condenación, porque finalmente el Señor fijó el día en que su paciencia llegaría al límite y había venido para cobrar los frutos. Por lo tanto, hermano, hermana, y aún tú que te encuentras aquí y no estás en Cristo aún, examina tu corazón esta mañana. ¿Has tratado al Rey de Reyes y Señor de Señores
como heredero legítimo de tu vida entera? ¿O has calculado quizás, sin decirlo, sin palabras, sin pensarlo, pero con la misma perversidad y frialdad de estos labradores, cómo retener el control de tu herencia, de tu vida, mientras finges someterte a su señorío? El pecado no siempre es escandaloso, hermanos. Hay pecado escandaloso. Pero hay pecado, hermanos, que se oculta muy bien en el corazón. Ese pecado que calcula en silencio cómo continuar siendo los dueños de la viña, cómo continuar siendo los herederos de lo que en realidad pertenece al Hijo. ¿Quién eres tú? Aquel que se da cuenta que todo es de Dios, que todo es del Rey, que todo le pertenece a Él y que nuestra responsabilidad diligente ante el dueño es darle a Él lo que le corresponde. ¿O eres un ladrón? ¿O eres un ladrón? ¿Quieres llevarte para ti la gloria? ¿Quieres llevarte para ti cada segundo que respiras porque crees que de alguna manera es tuyo? Dios probará que no eres dueño de nada el día que te mueras. Dios probará que no eres dueño ni siquiera del aliento que respiras. El aire que respiramos es de Dios. La nariz para que tú puedas respirar el aire de Dios también es de Dios. Los pulmones que tienes para procesar el oxígeno, que es de Dios, también son de Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Yo pensé que eran míos? No. Así como estos hombres identificaron claramente, este es el heredero. Si te quedaba alguna duda, te lo digo hoy. El heredero es Cristo Jesús, el dueño es Él, el Rey es Él, el Mesías es Él. Y Él viene para pedir cuentas de lo que es suyo. ¿Cuidas la vida que Dios te ha dado, hermano, hermana? Porque no es solamente decir, no, yo sé que la vida es de Él, y ahora le serviré, y ahora vendré a Él, y ahora le amaré, ahora haré lo que Él me diga hacer. Pues cuida la viña. Muchos tienen su viña hecha un desastre. ¿Y por qué? De nuevo, porque creen que es suya. No así dicen los niños. Esto es mío y con lo mío yo hago lo que yo quiero. Por eso es un problema, porque crees que es tuyo. Cuida la viña que el Señor te ha dado. Cuida de tu vida, de tu físico. Cuida de todas las cosas que el Señor ha puesto bajo tu dominio, bajo tu cuidado, tu familia, tu casa, tu iglesia, tus hermanos. Para eso es que vives. Esa es la razón por la cual el Señor te salvó. Esa es la única razón por la cual el Señor te salvó. ¿Qué crees? ¿Que el Señor te salvó para que tú puedas vivir tu mejor vida ahora, para que puedas perseguir tus sueños, lograr tus metas? No, para eso te salvó Dios. El Señor te salvó para que diligentemente trabajes en su viña, porque es de Él. Punto número 3 en esta mañana. La gloria de la piedra angular, versículos 42 a 46. Aquí vemos, hermanos, el gran fundamento sobre el cual triunfa la iglesia sobre el rechazo al Hijo de Dios. Llegamos ahora, hermanos, al punto donde el juicio se transforma en evangelio. Llegamos aquí, hermanos, donde la tragedia del rechazo al Hijo da paso a la victoria soberana de la gracia. Porque el plan de Dios, hermanos, nunca dependió y nunca dependerá de la cooperación de los labradores. Si bien es cierto que la responsabilidad es de aquel que sirve al Señor en la viña, no nos equivoquemos tampoco. El Señor no depende de nosotros para que Él haga lo que Él quiere. El plan de Dios nunca ha dependido así. Aunque el Hijo es asesinado, ahora se convierte precisamente por su muerte en el fundamento eterno de un nuevo templo. Dice el versículo 42, Jesús les dijo, después de que ellos dan la respuesta, después de que Jesús les confirma la respuesta y la condenación a la que van, después de que Jesús, hermanos míos, les expone lo que hay en su corazón y aún así ellos dicen, Dios nos libre. Ante ese Dios nos libre, Jesús dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Oh, hermano, qué duro golpe al orgullo de aquellos religiosos
Y muchas veces qué duro golpe es para nosotros que decimos tener el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios. Muchos de nosotros que decimos, yo desde niño conozco las Escrituras. Muchos que decimos, ¿sabe cuánto he estudiado? ¿Sabe cuánta teología he leído? ¿Sabe cuántos libros de hombres muy sabios yo he tenido frente a mí? Les he echado cabeza, las he pensado y tengo mis opiniones y mis ideas. Orgulloso. Tu vano orgullo te condenará. No, el Señor Jesús dice, ¿nunca leíste en la Escritura? O sea, tú no sabes lo que la Biblia dice, tú no sabes lo que la palabra de Dios expone, tú no sabes cuál es la verdadera luz que ilumina el camino de todo hombre que viene a ella. ¿Nunca leíste esto? Hermano, no importa cuánto creas saber, no importa cuánto creas haber estudiado, no importa cuántos sermones creas haber aprendido de ellos, no importa. El Señor Jesús nos dice, ¿no sabes lo que dice la Escritura? Ninguno de nosotros quizá llegará, hermanos, al nivel, al profundo conocimiento de memoria de estos hombres ancianos fariseos de ese día. Era una cosa extraordinaria lo que esos hombres podían memorizar, hermanos. Extraordinario, desde niños. Luego ahí algún papá se siente importante porque su hijo ya se sabe 3 versículos. Estos niños, hermanos, estos ancianos, cuando eran niños, no habían cumplido 11 años y sabían la Torá completa. De esto estamos hablando. Torá completa. Y aún así el Señor les dice, ¿y nunca leíste? ¿En serio te la sabes de memoria? Pero parece que nunca has leído esto que está en la Escritura. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor Jesús no cita un versículo por citar. No solo, hermanos míos, que estos hombres ancianos encargados o que tenían el encargo supuesto de guiar al pueblo de Dios a la verdad, no solo que conocían la Escritura, sino que cita el Salmo 118, el Señor Jesús, versículos 22 y 23. Ese salmo es un salmo mesiánico que toda la audiencia y todo judío ahí conocía, porque recordemos que esto es durante la semana de la Pascua. Y esto es lo que se acostumbraba a cantar toda la semana de la Pascua en cada evento que se hacía, hasta el día de la Pascua misma. Esto es lo que cantaban ellos. Mire cómo es el Señor Jesús, impresionante. Y les dice, ¿nunca han leído la Escritura? Hermanos, es que hasta la burla de Dios ante el orgullo del hombre es maravillosa. Y a lo mejor usted dice, ¿en serio Dios se burla? ¿No ha leído el Salmo 2? ¿No ha leído el Salmo 2? Que ante todos los intentos del hombre por destronar a Dios, Dios desde su trono, sentado, como el hermano que abrió el servicio nos decía, Él está sentado en su trono. Dice que el Señor se reirá, se burlará de ellos. Y entiendo, hermanos, que a lo mejor conectemos la burla con algo pecaminoso porque somos hombres, nuestra burla no es santa. La burla del Señor lo es. Porque es ridículo lo que el hombre ha intentado hacer para destronar a Dios o matarle. No se puede. Y por eso el Señor emplea este lenguaje, esta pregunta, diciendo, ¿en serio no han leído la palabra de Dios? No me imagino lo que ocasionó eso en el corazón, pero sobre todo en el orgullo de estos hombres. Que les dijera, ¿no has leído lo que dice la palabra? ¿No tienes Biblia en la mano? ¿No todas las semanas se la pasan golpeándose el pecho y cantando el Salmo 118? Esto es lo que les está diciendo el Señor. Es una ironía sagrada, hermanos, dirigida hacia los que se supone que son expertos en las Escrituras. Estos hombres que se enorgullecían de su conocimiento de la Torá, por otro lado, hermanos, no lograban reconocer el cumplimiento viviente de su propio texto sagrado parado frente a ellos. No podían hacerlo. Estaban ciegos. Dice el Señor Jesús en este salmo que cita que es la cabeza del ángulo. Esta piedra angular es la cabeza del ángulo. Esta es una expresión técnica de arquitectura antigua, hermanos, que designaba esa piedra que unía 2 muros perpendiculares en su punto de encuentro. 2 paredes donde se unían. Ahí necesitaba estar una piedra angular
y es la que soportaba todo el peso estructural de ese edificio. Si usted sabrá esto, tenemos un hermano que sabe mucho acerca de construcciones, ingeniería y todas estas cosas. Pregúntele a él, es más, yo le voy a preguntar que me explique cómo es esto. Sobre esa piedra, hermanos míos, se fundamenta todo el edificio. Y tenía un ángulo, ese ángulo tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque si esa piedra tenía un defecto, todo el edificio empezaba a estar descuadrado y entonces era cuestión de tiempo para que caiga. Esa piedra, hermanos, tenía que ser una piedra cortada con precisión absoluta, sin defectos, como he dicho. Cualquier pequeña irregularidad o imperfección comprometería la integridad de toda la construcción. Y el Señor Jesús está usando este salmo. Dios había hablado de esta manera al pueblo de Dios para entender que era Dios quien elegiría la piedra sobre la cual el fundamento de su reino se erigiría. Ya no estamos hablando de una casa. No estamos hablando, hermanos, de un cuartito ahí que queramos hacer al fondo del patio. Estamos hablando, hermanos, del reino completo de nuestro Dios. Ese reino completo está fundamentado encima de esta piedra angular. Y el Señor Jesús está diciendo: ustedes están desechando la piedra, la única que puede ser utilizada para construir el reino. Y esa piedra soy yo. ¿Por qué? Porque a Él es a quien estaban desechando. Lo que los hombres están mirando y viendo como inútil, como descartable, indigno, este Mesías que había sido enviado, el Hijo, el que sería crucificado, ejecutado como un criminal fuera de los muros de la ciudad, Dios lo está declarando como el perfecto, como la piedra perfecta angular del reino, el que sería exaltado, el indispensable, el glorioso. El rechazo humano y la exaltación divina, hermanos, están ocurriendo sobre la misma persona. Dios está exaltando a su Hijo. Los hombres están desechando a ese mismo Hijo que Dios declara como el perfecto Hijo de Dios. El mismo madero de desprecio que los hombres usaron para ejecutar al Hijo, hermanos, se convirtió por decreto divino en el fundamento eterno de la salvación de las almas, del reino venidero y de toda la eternidad futura. Ese es nuestro Cristo, hermanos. No es un triste carpintero, pobre hombre que no sabía lo que vino a hacer y lo asesinaron. No es un Jesús, hermano, sufriendo afuera de la casa, tocando la puerta de tu corazón. Míralo, hay frío y lluvia allá afuera, déjalo entrar. No, hermanos, sobre Él es que se edifica todo el reino de Dios. Sobre Él y sobre su palabra es que se edifica toda la iglesia. Sobre Él y sobre su palabra es que se edifica tu salvación misma. Es sobre la palabra del Rey, hermanos míos, que se sostiene el universo completo. Él es la imagen del Dios invisible. Él, hermanos míos, es el que ha sido puesto en la iglesia, sobre la cual Él reina y desde la cual toda la creación está a sus pies. Ese es nuestro Cristo. Este no es un reino étnico ahora. No es un reino territorial. Esto, hermanos míos, es el privilegio del pacto, el lugar del pueblo escogido, administrado por las promesas de nuestro Dios. El texto especifica la condición, hermanos. El reino será dado ahora a gente que produzca los frutos. Puesto que ellos desecharon la piedra sobre la cual se edifica la iglesia y el reino, ellos serán descartados. Y ahora el reino será entregado a otros que sí sean diligentes, a otros que sí trabajen, a otros que sean fieles a Dios, a otros hermanos míos que no sean holgazanes, a otros hermanos míos que no pongan pretextos, a otros hermanos míos que no tengan excusas, a otros que amen a este Rey y estén dispuestos a inclusive dar la vida para trabajar en su viña. Esos otros, hermanos míos, son la iglesia. Esos otros, hermanos míos, somos nosotros,
Esos otros, hermano mío, hermana mía, eres tú. Se le quitó el reino a aquellos para dártelo a ti. Y esta parábola, hermanos míos, este texto, este pasaje, nos muestra y confronta qué pasó con aquellos que no trabajaron como debieron, para que sea de advertencia para nosotros. Para que sea, hermano mío, de una santa advertencia, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Todo lo que ha sido dado al pueblo de Dios. Y hermanos, seamos claros y directos. No hablemos, hermanos, generalidades. No hablemos, hermanos míos, solo de la iglesia como una idea o un concepto abstracto que se habla en general en todo el mundo. Si es cierto que hay una iglesia, hermanos míos, que es universal. Todo aquel que ha venido a poner su fe en Jesucristo, todo aquel, hermano mío, que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Salvador, ha nacido de nuevo por la obra del Cordero Santo que murió en la cruz, todo aquel que cree en Cristo es parte de la iglesia. Pero en este instante, hermanos, debemos aplicar este texto a nuestra iglesia. Debemos aplicar este texto a Iglesia Bautista Trinidad. Debemos aplicar este texto, hermanos míos, aquellos que dicen: yo soy cristiano, yo soy miembro de Iglesia Bautista Trinidad. ¿Te das cuenta qué pasó con aquellos que no dieron el fruto? ¿Te das cuenta qué pasó con aquellos a los que todo se les dio para que dieran fruto y no dieron? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Hermanos, es momento de que cerremos la boca ante la excusa. Y que sin excusas presentemos los frutos que el Señor quiere de nosotros. Porque no lo hacemos ni en nuestras propias fuerzas ni en nuestros propios recursos. Lo hacemos en todo aquello que Dios ya nos ha dado para que nuestras manos estén llenas de fruto. Permaneced en mí, porque si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes y están en mi palabra, llevarán fruto. Porque yo soy la vid, dice el Señor Jesús, y vosotros los pámpanos. Y todo pámpano que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Pero el que permanece en mí, mi Padre lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para que disfrute la vida? No. ¿Para que cumpla sus metas? No. ¿Para que tenga muchos logros? ¿Para que le aplaudan en el mundo? No. Lo limpiará para que lleve más fruto. Todo es por el fruto, hermano. Todo es por el fruto. ¿Cómo estás tú en el fruto? Y recuerda, el fruto no son obras. Hay obras. Hay obras de justicia. Hay caminos de justicia que debemos andar. Hay una santidad que el Señor nos pide, por la cual nosotros debemos caminar. Iglesia Bautista Trinidad, es necesario andar en santidad. Dejar, hermanos míos, todo engaño y toda obra que hay en el mundo por la cual nuestros corazones quieren correr hacia ahí y andar en santidad llevando fruto. Pero no te confundas, no es actividad. No te confundas, no son múltiples compromisos. No te confundas, no es que por nuestras fuerzas vamos nosotros a lograr de alguna manera conquistar este planeta. Es a través de la obra de Cristo, es a través del Evangelio, es a través de la palabra, es a través de la oración, es a través de rogarle a Dios que le haga su obra. Iglesia Bautista Trinidad, estás orando por tu iglesia, estás orando por tu familia, estás orando los unos por los otros, por la transición que esta iglesia va a atravesar. Estás orando, o no hay tiempo para eso. O no hay tiempo para las cosas santas, o no hay tantos compromisos, hay tantas cosas, no compromisos que el Señor te ha pedido, no compromisos que el Señor te ha dado, no cosas que el Señor te ha mandado, cosas que tú quieres, que tu corazón busca, que el mundo te ha enseñado y quieres copiar lo que los demás hacen en el mundo para vivir una vida exactamente igual a ellas, pero decir el domingo: soy cristiano, Señor, yo te sirvo. No. El Señor nos pide que seamos labradores diligentes en su viña, en la suya. Y eso requiere, hermanos, cortar los lazos con el mundo. Y eso requiere, hermano mío, sacrificio. No es un sacrificio para ganarnos la salvación. Es un sacrificio que hacemos con amor, porque podemos ver, logramos visualizar al Cordero que derramó su sangre para salvarme a mí y darme la viña que le quitó a otros que no dieron fruto. ¿Estamos dispuestos a dar fruto, hermanos? ¿O estamos jugando a la iglesia? ¿Estamos dispuestos, hermanos míos,
hacer lo que es necesario con lo que el Señor nos ha dejado para ver esos frutos que el Señor quiere de nosotros? ¿O a qué estamos jugando? ¿O a qué venimos? A limpiar nuestra conciencia y decir, pero ya llegué a la iglesia el domingo. Todo aquel que ha nacido de nuevo es imposible que no dé fruto. Todo aquel que ha nacido de nuevo dará fruto, porque nuestra confianza es esta, como dice Pablo en la carta a los Filipenses. Estando persuadido de esto, estando convencido, sin lugar a dudas, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No importa si acabas de venir a Cristo, no importa si llevas muchos años en Cristo. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Esto es lo que el Señor nos dice. El reino será quitado de vosotros, les dice a estos hombres, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. La tristeza, el dolor, hermano mío, la preocupación, lo que debe capturar nuestra conciencia, nuestra cabeza, nuestra alma y nuestro corazón es este. No vaya a ser, Dios nos libre, Dios no lo permita, Dios no lo quiera, que el Señor diga, no he visto frutos, Iglesia Bautista Trinidad, y ahora el reino se les será quitado, y ahora otros que den fruto recibirán todo lo que ustedes un día recibieron. Roguemos, hermanos míos, que no sea así. Roguemos, amados hermanos, que el Señor no acorte su mano misericordiosa de proteger, de cuidar, de proveer, de dar, de dirigir nuestra iglesia y nuestra congregación. Y sí, hermanos, necesitamos ponernos en nuestras rodillas y necesitamos llevar nuestro corazón contrito y humillado al Señor y decirle, Señor, perdóname, perdónanos, ten misericordia. Porque todo este tiempo nos has dado tanto. Y yo te he dado tan poco fruto. Y yo no he sabido darte nada. Y yo no he entendido por qué era todo esto. Bendito sea Dios que es misericordioso y podemos confiar en su carácter, en su paciencia. Podemos confiar en la obra de aquel que es la piedra angular y que murió y que tenemos nuestra salvación asegurada en él. Pero hermanos, el Señor hace esto con el propósito de que podamos presentar ante él los frutos. El privilegio de tener el evangelio, el privilegio, hermanos, de tener una membresía en una congregación como la nuestra, el conocimiento doctrinal correcto, nada de eso nos exime de presentarle a Dios lo que Él quiere, que son los frutos. Son los frutos. Si Dios quitó el reino de manos de quienes tenían todas las ventajas religiosas imaginables en aquel tiempo, ¿qué nos hace, hermanos míos, pensar en una locura que tener ortodoxia sin obediencia, sin fruto, sin santidad, está exenta de exactamente el mismo principio? No estamos exentos, hermanos, de que se nos quite lo que un día se nos fue dado a causa de nuestra irreverencia, desobediencia y ocupación en aquello en donde el Señor nos ha dicho, eso no es preocupación de ustedes. Este versículo, hermanos, 44 dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es quizá esa advertencia severa, hermanos, quizá la más severa de toda la parábola, y nuevamente debemos aplicarla a nuestros corazones. La piedra angular, como ya sabemos y hemos dicho, es el Señor mismo, el Señor Jesucristo, y no es una opción neutral ante la cual uno pueda permanecer indiferente. Esto no es opcional, esto no es si quieres, esto no es si te parece, esto no es cuestión de tu opinión. El Señor Jesús es claro al decirnos que o caes sobre esa roca en arrepentimiento y fe genuinos y te sometes voluntariamente en amor a su señorío, que es bueno, que es perfecto, que es compasivo. O eres quebrantado, hermano, en ese sentido, para un arrepentimiento de salvación, para una fe contrita y humillada, o ella cae sobre ti en el juicio final. O aquella roca caerá con todo su peso y serás desmenuzado, dice la Escritura. Serás acabado, reducido a polvo, sin posibilidad
de salvarte por ningún medio. No existe una tercera opción, no existe otra categoría que fuera neutral frente a la persona del Señor Jesús. No hay zona intermedia, no hay dónde esconderse. Apocalipsis nos dice que en aquel día, cuando el Señor venga en su gloria, las almas de los hombres se derretirán dentro de ellos como cera, que buscarán, hermanos míos, si fuera posible, que las montañas caigan encima de ellos, pero no quieren ver el rostro del Cordero. No quieren enfrentar la justa y santa ira del Cordero que fue inmolado. La piedra angular, la gloria del Señor Jesucristo, te salva o te destruye, pero nunca te deja igual. Esto es lo que va a acontecer con cada uno de los que están aquí. Esto es lo que ocurrirá tarde o temprano con cada persona aquí sentada. ¿Estás aquí sentado? Escúchalo bien, porque lo recordarás un día. Y le pido a Dios que en aquel día Él traiga a la memoria, no solo a tu conciencia, no solo a tu mente, pero a tu corazón, el día que se te dijo: esto es lo que va a ocurrir por la autoridad de la Escritura, te lo estoy diciendo por amor a tu alma. O serás salvado por la roca, porque confiaste en Él, porque te arrepentiste de tus pecados, porque fuiste a Él en arrepentimiento y fe. O serás condenado por la roca por haberlo rechazado. Enfrentarás el juicio y no habrá quien te libre. Extenderás la mano y no habrá quien te asista. Gritarás y pedirás, pero nadie te contestará. Porque se te está diciendo hoy y se te ha dicho muchas otras veces: cree en Cristo, pon tu esperanza en Él, aquel que fue inmolado, aquel que vivió la vida perfecta, aquel que sufrió en la cruz por tus pecados, aquel que muerto, un cadáver frío, sin vida, fue puesto en una cruz, pero al tercer día con poder ese mismo cuerpo cobró vida nuevamente y se levantó de la tumba, demostrando así que solo en Él hay salvación. No te preocupes en este instante por qué clase de doctrina o por qué cosas son teológicamente ortodoxas o no. Preocúpate por el hecho de poner tu fe en Jesús y seguirle, servirle, amarle, dar la vida por Él, de tal manera que reconoces lo que hemos hablado durante todo este sermón, que tu vida no es tuya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí. Eso es lo que tienes que tener en cuenta y en mente. Trabajas duro y te esfuerzas por conseguir el sustento que mantiene tu vida funcionando todos los días. Qué bueno que seas un hombre, una mujer esforzada y trabajadora. No eres un holgazán quizá, no eres negligente en esas cosas, pero entiende que eso no salva tu alma. Si pusieras el empeño, si pusieras la mitad del empeño que usas para conseguirte la vida material y mundana en este mundo, si le emplearas para conseguir la vida eterna, para buscar a Cristo Jesús quien da vida eterna, otra cosa sería tu vida. Y no te estoy diciendo que todo te va a salir bien. Y no te estoy diciendo que a lo mejor el trabajo que tienes ahora te bendecirán más económicamente. Probablemente, inclusive, perderás mucho, pero ganarás tu alma. Pero ganarás tu alma para la eternidad. Tendrás vida eterna en Cristo Jesús, porque Él, cuando se levantó de los muertos, fue recibido en gloria y está sentado en el trono. Y Él nos ha dicho, y así, la palabra nos dice, y así como Él se fue, así volverá, para rescatar a todos los que en Él creen. Vendrá por su iglesia, hermanos. Mira cómo concluye la parábola. Oyendo sus palabras, los principales sacerdotes, versículo 45, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El Señor fue claro, fue directo, sin ambigüedades. Así como hoy he tratado de ser claro y directo contigo, estoy hablando de ti. Creo que lo he dicho antes y creo que me lo han preguntado antes. O sea, comentado antes. ¿Eso lo dijo por mí? Claro que lo digo por ti. ¿Por quién más lo diría? ¿Al aire? ¿A ver a quién le cae el 20, como se dice? No, lo digo por ti. Porque tú tienes un alma, porque fuiste creado a imagen de Dios, porque esa alma se te pedirá de regreso y darás cuentas. Es por ti quien lo digo. Ellos entendieron que se hablaba de ellos. ¿Has entendido tú hoy que se habla de ti?
De ti se habla. No del que está a la par. No de que, ojalá estuviera escuchando esto, tal persona. No, escúchalo tú. Es a ti, es a tu corazón, es a tu alma, porque tu futuro eterno está en juego. Y hoy estás aquí, hoy sentado. ¿Y si mañana no estás? Tú no lo sabes. Todos hemos nacido con un diagnóstico de muerte. Todos. Desde que nacimos, desde que dos padres se regocijan por el nacimiento de un hijo, bien harían los doctores en decirnos: les tengo buenas y malas noticias. Doctor, las buenas primero. Las buenas son que su hijo nació sano, nació bien, está comiendo, está ganando peso. ¿Y las malas, doctor? Las malas es que se va a morir. ¿Qué está diciendo? ¿Nació con alguna enfermedad? No, un día se va a morir. Todos hemos nacido con ese diagnóstico de muerte. ¿Por qué nos sorprendemos, hermanos, cuando de pronto, por situaciones de salud, nos dicen: lo siento mucho lo que les voy a decir, pero no hay cura para su mal? Desde que nací no hay cura para mi mal. No es nada nuevo, no es una noticia que yo no sabía. Desde que nací yo sabía que me voy a morir. ¿Y por qué no has hecho nada? Porque no es cierto que cuando recibimos ese diagnóstico del doctor y nos dice: este es el mal que usted tiene. Doctor, ¿y qué se puede hacer? La pregunta inmediata que un hombre así hace, que una mujer así hace, es: ¿qué se puede hacer, doctor? Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. ¿Y no sabías tú que te ibas a morir? ¿Y por qué no haces lo que está en tus manos hacer? Lo que ni el doctor puede hacer, ni la medicina, por moderna que sea, puede hacer. Ningún medicamento lo puede hacer. Pero Cristo lo puede hacer. Nuestra esperanza, hermanos míos, no es simplemente que un día seremos salvos por la sangre del Cordero y que cuando moramos nuestro espíritu va a estar volando como un fantasma, quién sabe dónde. No, la esperanza cristiana, la plenitud de la redención última, hermanos míos, es que resucitaremos como Él resucitó de entre los muertos y viviremos para siempre con Él y reinaremos con Él en el reino de Dios. Hoy es el día de que vengas a esto. ¿Has entendido que se habla de ti? Estos hombres entendieron que se habla de ellos. Pero no solo basta entender, porque probablemente todos aquí han entendido. Mire el versículo 46. Pero, que no haya un pero hoy en tu corazón. Que no haya un pero que evite que tengas vida eterna hoy. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ese echarle mano es la dureza del corazón de estos hombres que, a pesar de haber entendido todo lo que Jesús les dijo, dijeron: no nos importa, igual lo vamos a sacrificar, igual lo mataremos. Vamos a hacernos de la viña, cueste lo que cueste. Esto, hermanos míos, es lo que dice precisamente el sumo sacerdote Caifás en Juan capítulo 11. Ellos ya habían planeado matarlo. Y dice, hermanos míos, allá en Juan capítulo 11, versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en concilio, dijeron: ¿qué haremos con este? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Note esto: destruirán ¿qué? Nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto es nuestro. No dijeron: y destruirán el templo de Dios y destruirán la nación de Dios. No, nuestro, de nosotros, de esta élite que está aquí. Y dice el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. Él dijo: ustedes están hablando cosas y no dan una solución al asunto. Esa solución la tengo yo. ¿Qué es lo que dijo? ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Matémoslo y apoderémonos de la viña. Hermanos, y esto lo entendieron. Aún así, el endurecimiento de sus corazones dijo: no nos vamos a doblegar ante Jesucristo. Vamos a pelear hasta el final y le vamos a ganar. Porque ¿qué puede hacer un hombre si está muerto?
Lo que no sabían, hermanos, es que el Señor Jesucristo resucitaría con poder, porque Él es el Dios que da vida y quita vida. Porque Él es el Dios encarnado que dijo: nadie me quita mi vida, nadie toma mi vida. Este mandamiento recibí de mi Padre, que yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, porque tengo el poder para entregarla y tengo el poder para recuperarla. Por eso me ama el Padre. Hermanos, esto es lo que estaban haciendo ellos. No lo hagas tú, no endurezcas tu corazón pensando que puedes ganarle a Jesucristo. Cerramos el pasaje, hermanos, con esta escena, que es triste, pero no significa que tú tienes que salir de aquí hoy igual que ellos. Entender la verdad y rechazarla deliberadamente no es ignorancia inocente. Es la forma más peligrosa de incredulidad religiosa. Porque endurecer el corazón bajo la luz del Evangelio es una revelación clara de tu rebeldía, de tus ganas de quedarte con la viña, de tu corazón que desea robarle a Dios lo que es de Él. A manera de conclusión, hermanos, hemos visto ya estas tres realidades: la generosidad del Dios que provee todo lo necesario y espera con paciencia que demos fruto. Hemos visto la gravedad de un corazón humano que, hermanos, sin Cristo, escala desde el desprecio hasta el asesinato decidido y calculado. Y hemos visto la gloria soberana de una piedra que fue rechazada, esa piedra angular que Dios mismo exalta como el fundamento eterno de un pueblo nuevo comprado con la sangre del Hijo. La pregunta que este texto pone sobre la mesa en esta mañana no es teología abstracta, no es ortodoxia perdida, no es historia antigua. Hermanos, es personal, es directa, es ineludible. Es una pregunta que hoy tienes que contestar. Es el día en que hoy, por la misericordia de Dios, has escuchado lo que el Señor manda, has escuchado la palabra de Dios, has escuchado el Evangelio que puede salvarte, has escuchado que el Hijo de Dios es el único que puede dar salvación a tu alma. ¿Qué vas a hacer con el Hijo? Lo has recibido como heredero legítimo de cada rincón de tu vida. Has sometido todo en tu vida voluntariamente a Él como la piedra angular sobre la cual edificas todo lo que haces, entendiendo que nada es tuyo, sino que todo es de Él y todo es para su reino. Absolutamente todo. O quizás estás calculando, quizás estás como un religioso negociando los términos por los cuales puedes hacerte de la viña. Quizá estás negociando cómo mantener el control de tu propia vida, de tu propia viña. La misma voz que predicó esta parábola hace 2000 años es la misma voz que te habla hoy, que se dirige a ti. La pregunta no es si conoces la historia, la pregunta es, repito, ¿qué vas a hacer con el Rey Jesús? ¿Qué harás tú esta mañana con el heredero legítimo del universo? Si hoy te encuentras del lado de esos labradores, calculando, resistiendo, posponiendo tu sumisión total al señorío del Señor Jesús, el llamado de este texto para ti es urgente y debe ser inmediato. Déjate caer sobre la roca en arrepentimiento y fe. Déjate caer sobre la roca y que tu quebranto te lleve a una genuina fe y a una salvación eterna que solo Él puede dar, antes de que la piedra caiga sobre ti en juicio y te destruya. Y si ya perteneces al pueblo redimido, si ya eres cristiano, si tú has dado tu vida al Señor Jesucristo, si has sido comprado por la sangre de ese heredero al que asesinaron, entonces, hermano, hermana, te pido que vivas como un hijo de Dios, produciendo frutos para el reino. Porque el privilegio sin fruto fue precisamente lo que hicieron que aquellos hombres ancianos perdieran todo lo que habían ganado, toda ventaja imaginable. No entregaron al dueño lo que por justicia le correspondía. Que el Señor de la viña encuentre en nosotros, encuentre en nuestra iglesia, encuentre en nuestra congregación un pueblo agradecido, un pueblo sometido a su palabra, un pueblo que ame la verdad, un pueblo que se ame el uno al otro, un pueblo que sea fructífero en él. Porque la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser para siempre
la cabeza del ángulo sobre la cual se edifica todo el templo vivo de Dios, que es la iglesia. Oremos, amados hermanos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor mío, por tu verdad, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por tu bendita iglesia y particularmente, Señor, por esta congregación que es tuya. A ti te plació, Señor, traer verdad, traer palabra, traer Biblia, traer, Señor mío, el Evangelio mismo a que conformara el centro y el fundamento de todo lo que aquí se hace. Señor bendito, te alabamos, Señor. Levantamos nuestra mirada, Señor, al santo trono de tu Hijo y clamamos, Señor, con temor santo, que eres tú el Rey y dueño de nuestras vidas, de tu iglesia, de todo lo que hacemos. Por lo tanto, Señor, comprendemos que nuestra rebeldía e iniquidad contra ti, al querer hacer lo que nos place, al querer, Señor, decidir de acuerdo a nuestra opinión mundana, de acuerdo a nuestras ideas humanas, Padre, son cosas que te desagradan. Y en tu paciencia, Señor, tú has mandado sermón tras sermón. Tú has mandado, Señor, palabra tras palabra, Biblia tras Biblia, Señor. Has mandado, Señor, discipulado tras discipulado. Has mandado, Señor, todo aquello que es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para los propósitos que tú quieres hacer a través de tu pueblo. Señor bendito, perdónanos cuando no hemos respondido, Señor, con frutos. Fuéramos una iglesia, Señor, con frutos absolutamente abundantes, si solo fuéramos diligentes en cumplir y hacer lo que tú mandas. Padre, pon ese corazón en nosotros. Cumple tu voluntad, Señor, para la gloria de tu nombre, para que aquellos fuera de Cristo, para que las naciones incluso, Señor, personas de toda tribu, toda lengua y nación, Señor, vean a tu iglesia, Señor, y digan qué cosas grandes ha hecho este Dios con su pueblo. Señor bendito, que tú a través de tu iglesia, Señor, salves las almas, Señor, expandas, avance, Señor, el reino y el evangelio triunfe, que tu Hijo sea, Señor, el centro de todo, que tu verdad y tu palabra, Señor, continúen siendo el fundamento, Señor, de todo lo que se habla, se dice, se vive en esta tu casa, Señor, en esta iglesia que tú decidiste levantar, Señor, para la gloria de tu Hijo. Te lo pedimos todo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.